Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo esté con cada uno de nosotros hoy y siempre. Amén. ¿Ya te sentiste algún momento como si hubieras subido en el barco equivocado? En portugués hay una expresión para eso. Entrei numa canoa furada. Y con Valeria ayer a la noche estábamos conversando y no encontramos ninguna frase sustituta. Pero literalmente en portugués significa no debería haber entrado en eso. Me equivoqué al entrar en eso. Sea en un negocio, sea en lo que sea, ¿no? Muchas veces. ¿Ya les pasó? Varias veces. Pensé que era solo conmigo. Recuerdo el tipo de CTN que intentó venir a Uruguay y fue a Paraguay. ¿Recuerdas esto? Sí. ¿Quién? Vi. ¿Verdad? ¿Fue esta que paró de grabar acá porque desapareció todo? Entrei numa fría. Esta es otra. ¿En Artigas se dice eso? Ahí está en el diccionario artiguense eso. Acá no se hizo de camisa de 11 varas, me metí en camisa de 11 varas. Está en un problema grave. El barco averiado. Barco averiado. Bueno, y a veces porque te metiste en este barco averiado, en esta canoa furada, miras a todos los costados y lo único que ves son vientos, mar agitado, problemas que parecen que son intransponibles o imposibles de vencer. Y ahí te preguntaste, y quizás estás en el medio del mar ahora, en este momento, y te preguntas, ¿por qué estoy pasando por eso? Y que por más que uses tu tiempo, tu energía, tus pensamientos, tus fuerzas, no ves salida. Y ahí viene algo tremendo, que es el pánico o el miedo. Y el pánico y el miedo nos bloquea, nos enyesa, no sabemos qué hacer. Y ahí surgen otras preguntas. Y una quizás sea, ¿por qué Dios me metió o permitió que yo estuviera en eso? ¿Por qué Dios permite que suframos? Si somos cristianos, venimos a la iglesia, oramos, no somos tan malos como los de afuera, ofrendamos. ¿Será que Dios no se ocupa más conmigo? ¿Será que Dios no se preocupa más conmigo? Quizás viene la pregunta de los discípulos: ¿estará Dios dormido y no está más ni ahí conmigo? Y estas son algunas de las preguntas que Jesús llevó a los discípulos a hacerse en aquella noche de la tempestad. Es muy probable que la más común en la cabeza de los discípulos fue: ¿por qué me subí a esta barca? Y especialmente Pedro, Juan, Santiago y Andrés. ¿Por qué? ¿Se acuerdan la canción? ¿Quién eran ellos? Pescadores, tremendos hombres experimentados en el mar. ¿Por qué me subí en ese barco furado? En todo sabían que esto podía salir mal.
sabían y conocían este mar, sabían que a la tardecita había un choque de aires, del aire frío que bajaba del monte Hermón y agarraba un canal y chocaba con el aire caliente que subía desde el lago y daba un torbellino. No era hora para ir al mar, era hora para bajar redes. ¿Por qué escuchamos a este carpintero? No deberíamos estar aquí. Y aparte, él está dormido y parece que no está ni ahí para nosotros, que estamos por ir a pique o a naufragar. Queridos hermanos, todo lo que pasa en el ministerio de Jesús está conectado una cosa a la otra. Jesús está llevando a los discípulos a sedimentar lo que habían aprendido durante el día. Y también ustedes que están hoy domingo 23 aquí y estuvieron el domingo 16 aquí, van a sedimentar lo que escucharon el domingo pasado. ¿Se acuerdan de lo que era el sermón del domingo pasado? No. James, ¿no? ¿De qué habló James? El grano de mostaza. ¿Y qué es el grano de mostaza? El reino de Dios, la fe. Estamos en el mismo contexto. Jesús va a sedimentar esta información en una prueba. El tema de la fe en la palabra. Durante todo aquel día Jesús no había hecho ningún milagro, había hecho enseñanzas, las parábolas. Y Jesús quiere mostrar que esta palabra sale de la boca de Él, revelada por Él, del mismo Dios que todo creó. Y esta palabra fe siempre de vuelta tiene que ser traída de vuelta y sedimentada porque hay mucha confusión con esta palabrita. Y hay confusión incluso en el medio cristiano. Fe para muchos es sinónimo de gloria, de que todo te va a ir muy bien. Si tienes fe, no vas a tener problemas, no vas a pasar por tempestades. Y Jesús está mostrando que sí, y que incluso a veces te va a llevar ahí una tempestad. Que tiene un motivo para esta tempestad. El apóstol Pablo lo dice de forma fantástica en el texto de 2 Corintios, cuando dice así: más bien siempre damos muestra de que somos ministros de Dios, con mucha paciencia en las tribulaciones, en las necesidades, en las angustias, en los azotes, en las cárceles, en los tumultos, en los trabajos, en los desvelos, en los ayunos, en la pureza, en el conocimiento, en la tolerancia, en la bondad, en el espíritu, en el amor sincero, en la palabra de verdad, en el poder de Dios, con las armas justas, tanto para el ataque como para la defensa, recibiendo honra y deshonra, mala fama y buena fama. Se nos considera mentirosos, pero somos veraces. Desconocidos para unos, somos bien conocidos para otros. Parecemos estar moribundos, pero seguimos con vida. Se nos ve castigados, pero no muertos.
Parecemos estar tristes, pero siempre estamos gozosos. Parecemos pobres, pero enriquecemos a muchos. Parecemos no tener nada, pero somos dueños del mundo. Somos dueños de todo. El apóstol Pablo está diciendo, queridos hermanos, que en la contabilidad de tu vida, tú tienes contabilidad de tu casa, o si tienes una empresa, tienes contabilidad de tu empresa, pues bien, tenga una contabilidad de tu vida. Y en la contabilidad de tu vida, no pienses que vas a tener siempre superávit, que siempre vas a salir ganando. Esto es teología mentirosa de la gloria. En la contabilidad de tu vida tenga bien claro y en cuenta que muchas veces vas a perder y vas a sufrir. No siempre vas a ganar. Y es más, por ser cristiano muchas veces vas a pasar por más tribulaciones, como dice Pablo. Porque ahí está la cruz de Cristo. Esto es lo primero. Lo segundo que tienes que tener en cuenta con el tema de fe es la idiosincrasia. Las personas ven la fe como un sinónimo de autoayuda. Estás en problema y alguien, hasta que no crea, va a decirte, hay que tener fe. Todo va a salir bien. Sí, todo va a salir bien, vamos a vivir eternamente, pero no significa que todo va a salir bien acá. Dios sabe lo que va a pasar, no tú, ni yo, ni nadie. No intentes ponerte en el lugar de Dios. Y no pienses que la fe es sinónimo de una fuerza interior que te va a pensar positivo y vamos arriba y todo va a salir bien. Esto también es mentira. Esta semana fue la Semana Patria, de cierto modo, ¿no? Nunca entendí bien cuándo realmente es la Semana Patria, pero es el juramento y todo eso. Siempre de fiesta. El natalicio de Artigas. Y una de las frases más clásicas que ya vi en el cerro, ya vi en el mausoleo y en otros lugares es: nada podemos esperar sino de nosotros mismos. ¿Conocían? Nada podemos esperar sino de nosotros mismos. Esa es fe, mucha fe en uno mismo. Sin embargo, estas dobles visiones, tanto de la mala teología como la visión secular, no es verdadera. Eso no es lo que dice Jesús. Jesús no promete que todo va a ir bien y tampoco dijo que te va a dar poder para resolver todos tus problemas por ti mismo, por tus fuerzas o por tu inteligencia o por tu alta convicción. No. Y es ahí donde entra el texto de hoy. Jesús está preparando a sus discípulos para qué. Estos serán los hombres que van a llevar el evangelio al mundo entero. Los está preparando para las pruebas de la vida, para las persecuciones, para las provaciones. Jesús está dando una clase que se llama de peripatética en el local, yendo. Y no solamente está yendo sobre un mar agitado, pero está cruzando al otro lado, al lado de los genesareos, ¿puede ser? Gerasenos. ¿Quién eran los gerasenos? Era un pueblo gentil. Criaban cerdos, es ahí donde va a pasar el evento de los cerdos. Jesús está llevando a los discípulos para evangelizar en medio de las tempestades a un pueblo geraseno no tan judío, no tan bueno, llevando el evangelio hasta los confines de la tierra. Entonces Jesús tiene que enseñar a esos discípulos que tienen que confiar en Él, no en sus fuerzas.
El ser humano tiene una tendencia tremenda a confiar en sus propias fuerzas, creerse poderoso, autosuficiente, inteligente, y ahí desvía la mirada a Jesús. El ser humano piensa que puede explicar todo, que puede dominar todo, y entonces vienen simples olitas y todo cambia. Vienen cambios en el gobierno y todo cambia. Viene un virus y nos encarcela a todos. Vienen tempestades y descubrimos que no podemos con nada. Y entonces cuando falla la segunda turbina del avión, todos se acuerdan de que Jesús tiene que ser invocado. Y este Jesús que está dormido en el barco, Él los puso ahí para enseñar. Él es la palabra creadora de Dios. Y en el texto de Job hoy, Dios viene por un torbellino para enseñar a Job. Y en esta enseñanza, Dios dice a Job: ¿quién se atreve a oscurecer mis designios con palabras carentes de sentido? Pórtate como hombre y prepárate. Yo te voy a preguntar y tú me vas a responder. ¿Dónde estabas tú cuando yo afirmé la tierra? Silencio total. ¿Quiénes somos nosotros para cuestionar a Dios, que todo lo creó y todo lo mantiene? No hay respuesta. Quien puso límites a la naturaleza, al mar, por medio de su palabra, Dios creó todo y estableció los fundamentos de la tierra, y no solamente de la tierra, sino que los ciclos, el orden, la armonía de todo el universo. Este es el Jesús que está dormido en la barca, la palabra poderosa de Dios. De su boca salen las palabras mismas de este torbellino de Job y de la creación de Dios. Esto, queridos hermanos, no lo estoy inventando yo, lo dice Dios en su libro, acá, léanlo. El tema es que tenemos el corazón duro y muchas veces negamos la realidad de lo que Dios hizo. Nosotros, por medio de la fe, tenemos acceso al plan original, a lo que es la verdad, pero irracionalmente la soterramos con nuestras propias ideas, con racionamientos y con cosas que encubrimos, con malas enseñanzas. Jesús quiere mostrar palabras de vida, sedimentadas en la práctica. Jesús va a decir solamente una frase en el inicio de este texto. Dice así: pasemos al otro lado. Solo eso dijo Jesús. Pero son palabras de afirmación. Él es la garantía de esta afirmación. Si Él dijo, pasemos al otro lado, significa que vamos a pasar al otro lado. Y esta afirmación, como cualquier afirmación, cuando dice, yo soy la garantía, gana fuerza después de la obra cumplida. Y es esto lo que Jesús quiere hacer. En medio de la tempestad, Dios cumple sus promesas. Y cuando los discípulos dicen, Maestro, ¿acaso no te importa que estamos por naufragar? Jesús se levanta y dice, cállate, calma tempestad, y todo el mar obedeció. Ahí se revela el Dios Todopoderoso. Jesús calma la tempestad por medio de su palabra poderosa, para que los discípulos no se olviden de que todo lo que aprendieron viene de la boca del mismo Dios. Que no se olviden de lo que Él enseñó. Rápidamente nos olvidamos. Escuchamos palabras de garantía
del amor de Dios, del perdón de Dios en el culto divino del domingo, en el servicio divino. Y cuando salimos de esta puerta, en pocos metros ya quizás nos olvidamos del amor de Dios, de que Él jamás abandona. Así como aquel torbellino que vino de la nada. En pocos minutos estaba todo casi perdido y los discípulos se habían olvidado quién estaba en su barca. También nosotros a veces pensamos que Él nos ha abandonado o que Él está dormido. Pero ¿saben qué? Yo prefiero pensar en un Jesús dormido en mi barca que un Jesús despierto lejos de mí. Eso significaría falta de fe. Si tú no tienes fe, de nada vale que existe un Dios poderoso, porque no va a calmar nada en tu vida, en tu corazón y en tu salvación eterna. Queridos hermanos, el tema es que muchas veces confiamos demasiado en nuestra experiencia, como aquellos pescadores, y demoramos mucho en recurrir a aquel que aparentemente está dormido. Y miramos más para las olas y para el mar agitado que para aquel que es el creador y redentor de la vida. Jesús duerme, el mar está revuelto, hay desesperación. Todo no pasa del teatro de la vida, de una gran prueba que Dios está poniendo. El punto central, la fe. No tengan miedo, tengan fe. Jesús está llevándolos a entender que Él siempre está en la barca. Él está llevándolos a acordar de la garantía que está en el Salmo 121:4. Nunca se duerme el que guarda o el protector de Israel. Esta es la palabra de afirmación, afirmativa de Dios para ti. No hay otra. Si Él te dijo eso, te va a llevar al otro lado. Dé oídos a esto. No dudes de esto. Dios está contigo. A veces, si miramos a nuestro alrededor, vemos señales de cómo Dios habla y la naturaleza y el mundo escucha de forma a veces deformada e imperfecta. Dios puso límites a la creación. Y Dios habla a la creación y ella escucha más que nosotros a veces. Cállate viento y el viento se calla. Para la tempestad y la tempestad se escucha. Los discípulos están tapados los oídos. Cuando miramos a nuestro alrededor, vemos un mundo que obedece leyes naturales. ¿Quién se las puso? Dios dijo a Job, yo se las puse. Cuando miramos a nuestro alrededor, a nuestra sociedad, vemos leyes, vemos normas, un mundo que sigue en orden y decencia. ¿Quién puso esto? Dios lo puso. Por más laico que se considere nuestro país, vemos estas marcas en muchos detalles. Esta semana me fijé un poco más en un himno que siempre cantamos todos los años, que se llama A Don José. Y en este himno dice así: con libertad no ofendo ni temo, que Don José, oriental en la vida y en la muerte también, oriental en la vida y en la muerte también. Ya hablé muchas veces sobre eso, pero ¿cómo está implícito Dios en tantos detalles de la constitución de una nación? En la himnología, en la creación de un héroe, a veces inventado, en un pabellón, en un símbolo. Miren qué detalle interesante en este himno. Con solo transferir algunas palabras llegamos a verdades eternas. Con libertad soy libre, dice Pablo, para no errar, no peco ni temo.
que con Jesús, Señor en la vida y en la muerte también. Señor en la vida y en la muerte también. Y hay hasta un texto bíblico para eso. Pues si vivimos para el Señor, vivimos. Y si morimos para el Señor, morimos. Así que, ya sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Porque para esto mismo Cristo murió y resucitó, para ser Señor de los vivos y de los muertos. Esto no está en la letra de Don José, pero está en Romanos 14, 8, 10. La voz del Señor está en todo, pero en ninguna parte está tan clara como en este libro. Aquí Dios reveló todo de sí. De forma inerrante, Dios quiso mostrar quiénes somos, quién es Él y quiénes debemos ser delante de Él. Quiere mostrar que la fe es lo que nos une a Él, pero la fe no es el sinónimo de autoayuda. Es totalmente lo contrario de eso. La fe es saberse limitado e incapaz de resolver todas las cosas por sí mismo. Es confiar en la simple palabra afirmativa de Dios, en Cristo que está y cuida de todo, especialmente que Él cuidó del mayor de todos los problemas, de la muerte, dando su vida por nosotros en la cruz. Y asegurándonos así que llegaremos a buen puerto, al cielo. Él es la garantía. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿qué son las pequeñas cosas, las olas de esta vida, de un mar estrecho como el mar de Galilea, delante de la vida eterna, el océano Pacífico y más de la eternidad? La respuesta es nada. Pero queridos hermanos, recuérdate, para Dios es importante tus problemas y Él está ahí a tu lado. Tienes a Jesús en el barquito contigo siempre y Él se importa con tus problemas. ¿Y quién es este Jesús que está ahí? Los discípulos se preguntaron eso. ¿Y quién es esto que hasta el mar y el viento lo escuchan? Él es el Dios creador y redentor, y que habita en tu barquito por medio de su Espíritu Santo. Que habita en este barquito la iglesia y se da enteramente a nosotros en su palabra y sacramento. Entonces, queridos hermanos, en cualquier momento de tu vida, acuérdate del Salmo de hoy, el último versículo que leímos. Nuestra ayuda viene del Señor, creador del cielo y de la tierra. Nuestra ayuda viene del Señor. ¿Pueden repetir? Nuestra ayuda viene del Señor, creador del cielo y de la tierra. Nada podemos esperar sino de Él mismo, no de ti mismo. Nada podemos esperar sino de Él mismo. Abran de vuelta el himno que cantamos, 866. La segunda estrofa. La segunda estrofa dice, leemos en conjunto: ningún otro así lo hay, indefenso acudo a ti. Mi necesidad me trae del peligro en que me vi. Solamente en ti, Señor,
puede haber consuelo y luz. Vengo libre de temor a los pies de mi Jesús. ¿Cantamos? A ver, así, sin música mismo, ¿puede ser? La segunda estrofa. ¿Sí? Indefenso acudo a ti, mi necesidad me trae del peligro en que viví. Solamente en ti, Señor, puede haber consuelo y luz. Vengo libre de temor a los pies de mi Jesús. Con Él en tu barquillo, jamás estará en una canoa furada, en un barco furado. Él está contigo y las olas tienen sentido. Guarda, confía en el guarda de Israel que nunca duerme. Amén.